Y ahí estamos. Entonces, hola chiquillos, buenas tardes, bienvenidos a la segunda clase del curso Introducción a la Ingeniería. ¿Ya? Algunas informaciones importantes. Primero, como ya pudieron ver en el correo que les enviamos, la próxima semana no hay clases, ¿ya? No hay clases, ni evaluaciones, ni nada, ¿ya? No solo en este curso, sino en todos los cursos, en toda la universidad. Y la semana siguiente a esa, que sería la semana del 13, hay clases, pero no pueden haber evaluaciones esa semana, ¿ya? Antes de comenzar con la materia, que lo que tenemos que ver es, parece que está acá, sí, es lo que es los circuitos eléctricos y sus variables. Antes de comenzar con esto, les voy a dar unas pequeñas informaciones respecto a lo que es eh, el tema que tienen que elegir para investigación. Entonces, acá en la unidad 4, ustedes van a encontrar un foro, ¿ok? Aquí se ven más de un foro porque hay uno por cada paralelo, pero ustedes solamente van a poder ver uno. Entonces, aquí ustedes van a encontrar un foro en donde salen todos los temas disponibles y si es que hay alguno que esté disponible o no. Esto va a ser actualizado durante el fin de semana, entonces ahí vamos a poder ir viendo cuáles van quedando disponibles y cuáles no. ¿Ya? Entonces ustedes ingresan a este foro y escriben, profesor, yo quiero tal tema, voy a trabajar solo, voy a trabajar con algún otro compañero. Lo importante es que pongan su nombre y también el nombre del compañero si es que van a trabajar con algún compañero. ¿Ya? Y para alguna descripción más profunda de los proyectos, está abajito del foro una parte que dice descripción de proyectos y aquí dice proyectos EIE 142. Entonces, aquí ustedes tienen la fecha de entrega, qué es lo que debe contener cada uno de estos preinformes o el video, ¿ya? Y aparecen los proyectos y sale el objetivo general y específico, que es lo que ustedes tienen que conseguir, ¿ya? Entonces, cuando hayan elegido el proyecto, leen eso y eso es lo que ustedes tienen que investigar y ese objetivo es el que ustedes tienen que cumplir, ¿ok? Y para la evaluación hay rúbricas, cada una de las rúbricas a ustedes les va a decir cómo nosotros los vamos a evaluar y en qué aspectos nos vamos a fijar, ¿ya? Eso con respecto al tema de investigación, ¿ok? Cualquier duda que tengan respecto al tema de investigación, lógicamente que me las pueden transmitir a mí, al ayudante, al otro profesor, a quien sea, ¿ya? La próxima semana, aunque no van a haber clases, nosotros igual vamos a estar disponibles para resolver cualquier duda, cualquier interrogante que tengan, ¿ya? La idea es que nos comenten, ¿ya? Nosotros igual vamos a estar igual de atentos al correo y a todo eso, ¿ya? Respecto a la clase de hoy, el tema escogido, como ya les dije, tienen que entrar al foro y una vez que entran ustedes al foro, tienen que escribir acá, escribir cuál es la elección de su tema, ¿ya? Y después nosotros vamos a ir clasificándolos y ordenándolos. Ya tienen que entrar al foro y en el foro entran y escriben cuál quieren que sea su tema, ¿ya? La clase de hoy es, la clase de hoy se trata sobre lo que son los circuitos eléctricos, ¿ya? Y principalmente cuáles son las variables más importantes en estos circuitos eléctricos, ¿ok? Entonces, la idea que en esta presentación nosotros podamos ver cuáles son los tipos de redes, que son las concentradas o distribuidas, cuáles son las variables eléctricas fundamentales, convenciones y notaciones utilizadas, las leyes de Kirchhoff, resistencia eléctrica y ley de Ohm. ¿Ya? Como les comenté, el fin de semana, sí, en el foro de consulta tienen que decir cuál tema es el que eligen. Este fin de semana nosotros vamos a procesar todas las solicitudes que se van a procesar por orden en el que fueron escritas y obviamente si es que alguien eligió un tema que ya fue tomado previamente las 2 veces que corresponde, ahí se les indicará y se les permitirá tomar otro tema. ¿Ya? Ahí el fin de semana les enviamos toda la información. Entonces, dentro de esta unidad 3, que nosotros vamos a comenzar a ver ahora, unidad 3, porque recuerden de que la unidad 1 y la unidad 2 se ven a través de las pestañas en donde ustedes tienen que, las pestañas de unidad 1 y unidad 2, donde ustedes tienen que entrar a revisar los contenidos y posteriormente completar los cuestionarios. ¿Ya? Entonces, esta unidad 3, nosotros vamos a revisar los tipos de redes, tanto concentrado como distribuido, las variables eléctricas fundamentales, las convenciones y notaciones utilizadas, las leyes de Kirchhoff, resistencia eléctrica y ley de Ohm. ¿Ok? Vamos a comenzar con lo que es la teoría de los circuitos concentrados.
¿Ya? Cualquier duda que vayan teniendo, me escriben en el foro o activan su micrófono y me la comentan, ¿ya? Entonces, la teoría de circuitos concentrados, lo primero que nosotros debiésemos tener claro es qué es un circuito físico, ¿ya? Entonces, un circuito físico se va a entender como una interconexión de componentes y dispositivos eléctricos reales. Acá tenemos un ejemplo donde hay una luz LED que se le llama, tenemos una pila que actúa como fuente y tenemos una resistencia. Entonces, cuando yo interconecto todos estos elementos para que interactúen entre sí, yo voy a estar en presencia de lo que es un circuito físico, ¿ok? Y dado un cierto circuito físico, a nosotros nos interesa predecir el comportamiento de este circuito físico en términos de lo que son los voltajes y las corrientes, que es lo que vamos a definir hoy día. Entonces, en base a un dispositivo físico real, yo voy a llegar a una aproximación matemática mediante un modelo ideal. Nosotros vamos a trabajar con elementos ideales, ¿ya? Ahora, cuando yo me refiero a elementos ideales o hablo de elementos ideales, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué vendría siendo un elemento ideal? ¿Qué creen ustedes que es un elemento ideal? ¿Aló? Un estado óptimo, me dicen, ¿ya? Algo que siempre se cumple, ¿ya? ¿Qué otra cosa podría ser un elemento ideal o algo que es ideal? Que no falla, ¿ya? Sí. ¿Qué más, chiquillos? Que no tiene complicaciones, ¿ya? Puede ser, tiene menos complicaciones, pero igual van a tener ciertas complicaciones. Que sea conductor, no, no va tanto por el tema de que es ideal o no, porque tenemos conductores que no son ideales, ¿ya? Que funcionara tal como se piensa. Sí, por ahí podría ser una definición un tanto más intuitiva, ¿ya? Todo lo que ustedes dijeron de una u otra forma está relacionado con que es algo ideal, ¿ya? Pero en realidad piensen en términos de que algo que es ideal es algo que es perfecto, o sea, algo que funciona literalmente a la perfección, ¿ya? O sea, algo que cumple con todo que... Yo no soy perfecto, lamentablemente, pero gracias por el comentario. Algo que funciona a la perfección, o sea, cumple con todos los parámetros. No tiene, por ejemplo, pérdidas, no tiene tantas dificultades, ¿ya? No tiene problemas con ciertas cosas. Entonces, todo lo que nosotros trabajamos es ideal. Un ejemplo, cuando ustedes trabajan en física, a veces el roce que hay con las superficies uno lo desprecia, ¿ya? Entonces nosotros estamos ahí trabajando con un modelo ideal porque estamos ciertas cosas dejándolas de lado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de simplificarnos un poco el análisis. Entonces cuando nosotros nos simplificamos un poco el análisis, podemos acercarnos, como dice, a este dispositivo, a este fenómeno real, dependiendo con qué estamos trabajando, a través de este modelo ideal que permite una aproximación matemática eh, más sencilla, ¿ya? Me dan, por ejemplo, como ejemplo acá los ejercicios que se trabajan a una atmósfera. También sería un ejemplo de un caso ideal porque no podemos asumir que siempre vamos a estar trabajando en una atmósfera. Si nosotros subimos o bajamos a nivel del mar, podemos encontrarnos con algo diferente. O a lo mejor podríamos tener, en algunos casos, 1,1 atmósfera o 0,9. Pero nosotros lo estandarizamos y lo convertimos en algo ideal que siempre se trabaja con una atmósfera, ¿ya? Entonces, nosotros en este curso y en varios cursos que ustedes van a tener a lo largo de su carrera, vamos a tener que trabajar con elementos ideales, ¿ya? Que nos van a permitir aproximarnos un poco a cómo están funcionando los elementos reales para después poder finalmente implementar eso y tener una idea de cómo se va a comportar. Un ejemplo de un circuito es el que tenemos acá, el sistema de luz de un automóvil, ¿ya? Imagino que la gran mayoría de ustedes han dado en un auto en donde los autos tienen faro izquierdo, bueno, sería faro izquierdo, faro derecho, ¿ya? Entonces uno a través de un interruptor, ese interruptor se contacta con la batería que enciende una luz, ¿ya? Entonces, este sería el circuito real. Tenemos acá el interruptor que está conectado a la batería, que está conectado a cada uno de los faros. Ese circuito real yo lo voy a representar mediante elementos ideales. Sí, esta PPT está en el aula, en la unidad 3, ¿ya? Yo lo voy a representar a través de elementos ideales, como sería la batería, la reemplazo por el símbolo de una fuente, el interruptor se modela de esta forma, y cada uno de estos faros yo lo voy a representar
con una resistencia. Entonces, este sería el circuito físico y nosotros lo estaríamos representando a través de elementos ideales. ¿Ok? Entonces, algunos conceptos básicos, un circuito vendría siendo una interconexión de elementos ideales. Los elementos ideales, como ya lo vimos, representan o aproximan propiedades de los elementos físicos simples, fenómenos físicos, y están bien definidos o caracterizados. Lo ideal muchas veces se acerca o es lo mismo que algo que funciona de manera perfecta, ¿ya? Y dentro de cuando nosotros trabajemos con circuitos eléctricos vamos a tener principalmente dos enfoques. El primer enfoque es el análisis de circuitos, en donde consiste en que yo determine, o consiste en intentar determinar, los voltajes y corrientes de cada elemento de ese circuito, ¿ya? Dado que yo conozco cómo es el circuito, o sea, cómo están interconectados los elementos, y también conozco cómo está siendo energizado, o sea, cuál va siendo la señal de entrada de este circuito. Y un nivel superior vendría siendo el diseño de circuitos, que consiste en encontrar un circuito, muchas veces los parámetros de los elementos, o sea, cuánto vale la resistencia, cómo deben estar conectadas, o cualquier otro elemento que yo necesite, de modo de producir una salida determinada, o sea, que ese circuito se comporte de la manera que yo quiero que se comporte frente a cierta energización o a ciertas señales de entrada. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? Ya. Cualquier otra duda que no tenga que ver directamente con la materia la vemos una vez que hayamos terminado la clase, ¿ya? Para no interrumpirla. Entonces, en base a esto, nosotros debemos comprender qué es un circuito concentrado. Entonces, un circuito concentrado es aquel cuyas dimensiones físicas son pequeñas comparadas con la longitud de onda asociada con la mayor frecuencia de interés. ¿Queda claro lo que es un circuito concentrado? Me imagino que no, ¿ya? Porque además que lo leí súper rápido, deben haber un montón de palabras que ustedes dicen, pero ¿qué es esto? ¿Qué está hablando este tipo? ¿Qué le pasa? Si bien es cierto, esta es la definición formal de lo que es un circuito concentrado, nosotros vamos a tomar una aproximación para poder comprender, al menos de una forma generalizada, cuál es la principal o una de las principales diferencias entre un circuito concentrado y un circuito distribuido, ¿ya? Entonces, tomemos como ejemplo esta taza que tengo acá, que en la mañana me sirvió un café y ahora debía haberme servido otro, pero se me acabó, ¿ya? Entonces, imaginemos que esta taza está llena hasta el 90%, ¿ya? Entonces está llena el 90%, y a mí de repente, porque estoy aburrido con esto de la cuarentena y todo eso, se me ocurre correr desde esa esquina hasta la otra esquina de la pieza. Deben ser unos 4 metros de distancia más o menos. Entonces es una distancia bien corta. Entonces si yo corro con mi taza desde ese punto a ese punto, yo en cualquier momento lo voy a hacer. Lo más probable es que si llego a perder algo de mi contenido líquido que yo quiero transportar, que el análogo en un circuito eléctrico sería el transporte de la energía, lo más probable es que si yo pierdo algo, pierda muy poquito. O sea, en vez de tener el 90%, tenga 89, 88, tenga muy poquito. Entonces, esa pérdida que yo tengo es tan pequeña que yo de cierta forma la voy a poder despreciar, ¿ya? Pero ahora, si alguien toma la misma taza, llena el 90%, y me dice, ya, perfecto, vamos entonces ahora a correr toda la manzana, alrededor de la manzana, voy a correr por el pasaje completo. Entonces lo más probable es que como la distancia aumentó y en las condiciones en las que yo tengo que correr ahora, lo más probable es que la cantidad de líquido que vaya a perder ya no sea tan despreciable. Entonces en vez de llegar con el 90%, o con el 88, el 89, a lo mejor voy a llegar con el 70, con el 75, con el 80. Ahora, ahí me dicen, ¿qué pasa si me detengo? ¿Ya? Detenerse en estos casos tienen que pensar de que si yo dejo de transmitir energía, en algún momento eso va a implicar o que se va a cortar el suministro, por lo que en general implica pérdidas. Muchas veces pérdidas económicas, que es lo que nosotros queremos evitar, ¿ya? Entonces lo más probable es que yo pierda bastante de este contenido y ya no pueda decir que voy a despreciar lo que estoy perdiendo, ¿ya? Entonces el caso en donde la distancia es pequeña y por lo tanto yo al transportar este líquido a una distancia pequeña pierdo muy poco,
al nivel que sería casi despreciable, es análogo a lo que es un circuito concentrado, en donde las dimensiones del circuito son tan pequeñas o son chicas que el concepto de transportar energía de un punto a otro no me genera pérdidas que sean considerables, ¿ya? Mientras que cuando yo hablo de un circuito distribuido, la distancia para transportar esa energía es mucho mayor y por lo tanto yo ya no puedo decir que las pérdidas por concepto de llevar esa energía de un punto a otro, de llevar el líquido de un punto a otro, sean despreciables. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende cuál vendría siendo más o menos la diferencia entre lo que es un circuito concentrado y un circuito distribuido? Ya, perfecto. Entonces, nosotros vamos a trabajar en este curso solamente con circuitos concentrados, o sea, solamente con circuitos en donde no vamos a considerar las pérdidas por conceptos de transportar esta energía, ¿ya? Ahora, si la aproximación de concentrado no es válida, entonces nosotros tenemos que considerar, no le quedó muy clara, ya. Entonces, en base al ejemplo, un circuito concentrado va a ser un circuito en donde sus dimensiones son tan pequeñas que yo por transportar la energía, o sea, por llevar la energía que tengo de un punto a otro punto, no voy a considerar que en ese desplazamiento de la energía yo estoy perdiendo un poco de energía. Porque si lo estoy haciendo, esa pérdida es muy pequeña y por lo tanto es despreciable, ¿ya? Sin embargo, si yo tengo un circuito distribuido, exactamente, hay una pérdida mínima, ¿ya? Que al ser mínima, yo podría decir que en realidad es despreciable. Sin embargo, cuando yo tengo circuitos que tienen que ver con un desplazamiento mucho más grande, ahí yo no puedo decir que por llevar de este punto a este otro punto, no voy a tener pérdida. Entonces tengo que sí o sí considerarla en mi análisis, ¿ya? Ejemplos de eso vendría siendo, por ejemplo, una línea de transmisión de la corriente eléctrica. Claro, nuevamente, eso de que no tengo pérdidas en realidad es un caso ideal, ¿ya? En la realidad sí tengo pérdidas pequeñas, pero las tengo. ¿Qué pasaría si cada vez va perdiendo de a poco y de a poco? Por lo general, en los circuitos en donde ocurre eso, esa pérdida que se va acumulando se ve manifestada en años, aunque depende mucho del circuito, ¿ya? Pero dependiendo de la aplicación, a veces tenemos que reemplazar la fuente, a veces tenemos que hacer algún cambio de pila o algo así, ¿ya? Ahora, eh, en términos prácticos reales, siempre vamos a tener pérdidas. La única diferencia es que en la teoría de los circuitos concentrados nosotros vamos a omitir esas pérdidas porque son muy pequeñas, pero no quiere decir que no existan, ¿ya? O sea, siempre hay pérdidas, ¿ya? No, el condensador muchas veces se ocupa para otras cosas, a veces se ocupa para bancos de batería, ¿ya? Pero ahí va a depender de la aplicación en sí. Pero como les decía, nosotros siempre vamos a tener una pérdida, ¿ya? Lo que pasa es que a veces puede ser una pérdida despreciable o a veces no, ¿ya? Pero siempre vamos a tener una pérdida. Véanlo, por ejemplo, si yo tengo 1.000 pesos. Pérdida despreciable, uno podría decir ya 5, 10 pesos. Ya, si no cambia tanto lo que tengo. Pero si ya perdí 300, 200 pesos, ya hay una diferencia más abismal. Entonces la pérdida sí existe, pero a veces es despreciable y otras veces no, ¿ya? No sé si ahí quedó un poco más claro. ¿Sí? ¿A todos? Exacto. O sea, si yo voy perdiendo 5 pesos todos los días, se va a hacer notable en algún momento y por eso muchas veces nosotros tenemos que o cambiar las baterías o cambiar las pilas. Por ejemplo, no sé, la pila de un reloj, por más que a lo mejor dure mucho tiempo, hay que cambiarla de vez en cuando. ¿Y a qué se deben las pérdidas? Como preguntan, las pérdidas se deben a muchos elementos, ¿ya? Por ejemplo, hay energía que en vez de convertirse por completo en energía eléctrica, se convierte en energía calórica, ¿ya? Entonces, por eso a veces los circuitos emiten calor, ¿ya? Hay otras pérdidas asociadas a el transporte de la energía que muchas veces se pueden considerar o no. Eh, hay pérdidas también asociadas al material. Hay materiales que disipan más energía que otros. Entonces, hay varios factores que influyen en las pérdidas, ¿ya? Pero principalmente las pérdidas se deben al hecho de que al circular una corriente por temas físicos, empieza a generarse también energía en forma de calor, ¿ya? Y esa energía en forma de calor se considera una pérdida
porque al considerarse al ser energía en forma de calor, no me está sirviendo para transportar energía eléctrica o para producir energía eléctrica, que es lo que yo estoy buscando. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Entonces, como les decía, cuando no hablamos de circuitos concentrados, hablamos de circuitos distribuidos y un ejemplo podría ser una línea de transmisión que la ven ahí, en donde están estas torres que están transmitiendo la corriente eléctrica, que es la energía que nosotros recibimos en nuestras casas, pero en esos casos, como las distancias son mayores, nosotros no podemos despreciar las pérdidas y por lo tanto en nuestro análisis, aunque sea un modelo ideal, tenemos que considerarlas igual. ¿Ok? Con ese contexto, tenemos que empezar a definir qué es lo que van a ser las variables eléctricas fundamentales. Ya nosotros vamos a tener tres variables eléctricas fundamentales: corriente, voltaje y resistencia. ¿Ya? Nosotros hoy día vamos a definir lo que es corriente, vamos a definir lo que es voltaje. Y durante estos días, esta explicación de voltaje y corriente la vamos a complementar con un video corto, 5 o 7 minutos, para poder dejar lo más claro posible esto, ¿ya? Porque nuestro ideal es que quede, ojalá puedan recitarla sin problema y tengan completa claridad de qué es lo que es. Entonces, la primera variable que vamos a revisar es la corriente eléctrica, ¿ya? La definición formal nos dice que la corriente eléctrica es la velocidad de cambio. Las variables fundamentales son corriente, voltaje y resistencia, ¿ya? Nosotros hoy vamos a revisar lo que es corriente y voltaje y posteriormente vamos a revisar lo que es resistencia, ¿ya? Entonces, la corriente eléctrica en términos formales es la velocidad de cambio que tiene una carga respecto al tiempo y está medida en amperes, ¿ya? Entonces, esa definición nosotros la vamos a ir desglosando para que se comprenda. Entonces, primero tenemos que entender a qué nos referimos por una carga eléctrica, ¿ya? Entonces, una carga eléctrica corresponde a la carga que tiene cada uno de los electrones, como se menciona ahí, ¿ya? O sea, como carga eléctrica nosotros vamos a entender los electrones, ¿ya? O sea, una corriente eléctrica va a ser, en términos simples, un desplazamiento de electrones. Este desplazamiento de electrones me va a ir creando corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un conductor como este, los electrones se van a desplazar a través de este conductor, transportando esa carga eléctrica, y ese movimiento de carga eléctrica me va a crear la corriente de eléctrica, ¿ya? Entonces, la velocidad de cambio de esa carga, o sea, cuánta carga está pasando por este conductor en un intervalo de tiempo, va a corresponder a la corriente eléctrica, ¿ya? Y ahí, voy a mover esto para acá, y ahí tienen un GIF de donde pueden ver de una manera un poco más gráfica lo que les estaba explicando recién, de que en realidad es un movimiento de las cargas para generar esta corriente eléctrica. Entonces, ¿qué va a hacer la corriente eléctrica? Es cuánta carga se está desplazando por ese conductor en un instante de tiempo, que por lo general ese instante de tiempo, como se ve acá, va a ser el segundo, ¿ya? Porque tiene que ver con el sistema internacional, ¿ya? Chiquillos, ¿queda claro? ¿Quedó claro lo que es la corriente eléctrica en términos un poco más físicos y relativamente simplificados? ¿Pero queda claro? Perfecto. Entonces, eh, ¿qué fórmula? ¿Esa o esta? Ah, ya, no, si estamos ahí, no se preocupen. Ahora, para responder la pregunta que me hacen acá, esta fórmula está en términos de lo que es una derivada, ya que ustedes la van a ver lo más probable el segundo semestre cuando entren a ver cálculo. Pero de forma intuitiva, la derivada me dice cuánto cambia una variable respecto a otra, ¿ya? Nada más que eso. O sea, esto está expresando cuánto está cambiando o qué diferencia hay entre la carga que tengo aquí respecto al tiempo. Me está nuevamente indicando una diferencia. La derivada se usa cuando esas diferencias son muy, muy, muy pequeñas, ¿ya? De forma bastante simple, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tener movimiento de cargas.
positivo o podemos tener movimiento de cargas negativo, ya dependiendo de para dónde se vaya moviendo. Pero si nosotros movemos cargas positivas hacia un lado y cargas negativas para otro lado, nosotros vamos a establecer un diferencial de carga eléctrica, que posteriormente vamos a ver que se relaciona con lo que es el voltaje o diferencia de potencial eléctrico. ¿Ya? Entonces, por razones históricas se utiliza como referencia de dirección un flujo de cargas positivas, ¿ya? Entonces nosotros vamos a considerar que una corriente es positiva cuando un flujo de carga va en la misma dirección que nosotros le indicamos. Esto yo lo voy a ir mencionando, de ahí lo vamos a ir desgranando un poco para que vaya quedando claro, ¿ya? Esto que está abajo es importante. Las fuentes que nosotros conocemos, las fuentes de voltaje, por ejemplo, no crean carga eléctrica. Lo que hacen es desplazar la carga eléctrica. Muchas veces las fuentes ya vienen con una carga eléctrica, por eso vienen con una diferencia de potencial, y lo que hacen es esa carga eléctrica desplazarla o hacer que se mueva en el circuito. Pero no están creando carga eléctrica. Ya la carga eléctrica ya está. Lo que está forzando esta fuente de voltaje, esa carga eléctrica se mueve a través del circuito. ¿Ya? Entonces, este efecto que se desplacen, ocurre a la velocidad de la luz, pero las cargas individuales se mueven un poquito más lento. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con la corriente? ¿No? Ya. Entonces, parece que hay alguien escribiendo una pregunta, dice, si tiene la misma carga, ¿es arbitrario el movimiento? Entonces, no, el movimiento no es arbitrario, ¿ya? Hay ciertas condiciones en donde el movimiento uno no lo puede controlar, pero no es arbitrario. O sea, uno, mediante la conexión de los elementos, mediante el uso de la fuente, le va a ir dando un camino a este grupo de electrones para que se desplace, ¿ya? Si tienen la misma carga, puede haber voltaje. De ahí vamos a ver de qué depende mucho el voltaje, ¿ya? Pero también podríamos tener un caso en donde el voltaje es cero, ¿ya? Si tiene la misma carga, ¿podría haber voltaje? En términos ideales sí, en términos prácticos es un poco extraño, pero eventualmente podría ocurrir, ¿ya? Como les digo, una vez que vamos viendo las definiciones, vamos a ir aclarando ese tipo de dudas, ¿ya? Entonces, el voltaje, en términos formales, corresponde al trabajo o energía que yo requiero para mover una carga unitaria desde un punto A hasta un punto B. Entonces, imaginen que esta es una carga unitaria y yo la tengo acá y la quiero mover a este punto. Entonces, para yo mover esta carga unitaria desde este punto a este punto, yo requiero hacer un trabajo o requiero ocupar cierta energía. La cantidad de energía que yo tengo que ocupar para hacer esto, o sea, para mover la carga unitaria de un punto a otro, corresponde al voltaje, ¿ya? Eso en términos formales, ¿ya? Y usualmente para determinar la dirección o polaridad de un voltaje, eso quiere decir, cuando estamos en presencia de mayor cantidad de carga respecto a otro punto, usamos el símbolo positivo y el símbolo negativo, ¿ya? Y la última definición que tenemos que revisar es lo que es la potencia, ¿ya? Que la potencia es la variación o cuánto varía algo respecto al tiempo de entrega o absorción de energía, ¿ya? Nuestros elementos eléctricos o van a ser capaces de entregar potencia, o sea, cierta energía en un intervalo de tiempo, o van a ser capaces de absorber potencia, ¿ya? O sea, van a absorber una cierta cantidad de energía en un intervalo determinado, ¿ya? Y yo para calcular esa potencia de un elemento tendría que multiplicar su corriente por su voltaje, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda con esas definiciones preliminares? Que como les digo, las vamos a complementar nuevamente con otro video explicativo, ¿ya? Para que esto quede completamente claro. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Esto, la potencia, ya, la potencia me dice cuánta energía estoy o entregando o consumiendo, pero en un intervalo de tiempo determinado. O sea, por ejemplo, ya, ¿cuánta potencia estoy consumiendo yo? Yo estoy consumiendo, no sé,
4 watts. Entonces yo podría interpretar esos 4 watts como decir de que en un intervalo de tiempo, tomemos por ejemplo un segundo, en un segundo a mí yo estoy recibiendo 4 de energía, ¿ya? En este caso vendría siendo la energía en joules. Entonces, ¿por qué es importante que la potencia sea respecto al tiempo? Porque yo podría estar entregando mucha energía, pero si la estoy entregando en mucho tiempo, a lo mejor mi dispositivo no va a funcionar bien, porque requiere una cierta energía en un cierto intervalo de tiempo. ¿Ya? No sé si con eso quedó un poco más claro o si requiere alguna otra aclaración. Básicamente la potencia me dice cuánta energía estoy o consumiendo o entregando en un intervalo de tiempo determinado, o sea, en un segundo, 10 minutos por lo general, a no ser que la unidad de medida diga explícitamente lo contrario, como en el kilowatt hora, nosotros trabajamos con segundos porque tienen que ver con la unidad básica en el sistema internacional. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros ya vimos una definición intuitiva, bastante sencilla, pero que me permite saber qué es la corriente y qué es el voltaje, tenemos que empezar a revisar lo que son las convenciones y las notaciones, ¿ya? Las convenciones van a ser un marco de trabajo que nosotros vamos a tener para poder todos trabajar con las mismas consideraciones, ¿ok? Y de esa forma poder comparar de manera más sencilla los resultados, ¿ya? Mientras que las notaciones van a ser el cómo nosotros vamos a expresar o cómo vamos a mostrar ciertas cosas, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es el elemento de dos terminales. Entonces, un elemento concentrado de dos terminales, nosotros lo vamos a entender como un elemento, ahora, un rectángulo, que va a tener un terminal, que es el que estoy mostrando con el mouse acá, el nodo A, y va a tener otro terminal, ¿ya? O sea, va a ser un elemento, un cuadradito, con un rectángulo, perdón, con un terminal y otro terminal. ¿Ya? Ese va a ser un elemento de dos terminales. Y el comportamiento de este elemento está determinado por su característica de voltaje y corriente. O sea, cómo se comporta el voltaje y cómo se comporta la corriente me va a determinar el comportamiento de este elemento. ¿Ya? Algo importante respecto a esto, hay que decir de que la corriente eléctrica que ingresa por el terminal es igual a la que sale por el otro terminal. Entonces, si yo tengo una corriente eléctrica, o sea, tengo un desplazamiento de carga eléctrica que viene justo donde está el mouse, viene por aquí y entra por este terminal, pasa el elemento y sale por el otro terminal. La corriente que entra por el terminal es igual a la que sale por ese terminal, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del comportamiento del elemento? Estamos diciendo, en pocas palabras, cómo va a estar su voltaje respecto a su corriente. Si por ejemplo, si su corriente aumenta, su voltaje necesariamente va a aumentar, en qué proporción va a aumentar, hasta qué punto puede aumentar, cuánta corriente puede circular por este elemento, qué pasa si yo subo el voltaje, qué pasa si bajo la corriente, etcétera, etcétera. O sea, cuando hablamos de comportamiento nos estamos refiriendo a cómo va a variar el voltaje y o la corriente. ¿Ya? No sé si con eso queda claro a qué me refería con comportamiento. Ya, perfecto. Entonces, y como les decía, la corriente que entra por un terminal es la misma que sale por el otro terminal. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros ya tenemos elementos de dos terminales, podemos pensar ahora de que los podríamos interconectar entre ellos. Para eso vamos a utilizar la siguiente notación. Vamos a definir una rama como un elemento de dos terminales. Entonces, aquí tendríamos una rama, dos terminales. Aquí tendríamos otra rama, dos terminales. Aquí en el 1 habría otra rama, dos terminales. ¿Ya? O sea, todos estos cuadraditos que están con un número negro son un terminal. ¿Ya? Son lo que nosotros vamos a llamar como ramas. Y en los puntos en donde se unan estas ramas, donde se pueden unir dos o más ramas, ¿ya? Nosotros los vamos a definir como nodos. Entonces los puntos en donde nosotros vamos a estar conectando cada uno de nuestros elementos de dos terminales, nosotros los vamos a entender como nodos. Y entre un nodo y otro tiene que haber un elemento. ¿Ya? Si no hay un elemento, eso quiere decir que en realidad los nodos serían el mismo. Pero eso lo vamos a corroborar y revisar más adelante. ¿Ok? ¿Qué pasaría si se corta una rama? Podríamos de cierta forma decir de que se cortó el punto de conexión y por lo tanto lo que se formaría sería un circuito abierto. O sea, el circuito ahí quedaría desconectado y se formaría un circuito abierto.
¿ya? Eso es lo que podría ocurrir si es que una de las ramas se corta, ¿ya? Es como cortar una rama, quiere decir como que yo corto un cable o como que saque un elemento del circuito, ¿ya? En algunos casos podría evitar que el circuito deje de funcionar completo, como en otros casos a lo mejor funcionaría, pero no funcionaría de una manera óptima, ¿ya? Ahora, si se daría corriente de igual forma, va a depender de dónde sea el corte y va a depender de cómo esté configurado el circuito, ¿ya? O sea, depende netamente del circuito. Y si se pone al revés como una pila, a lo mejor va a sonar redundante, pero también va a depender del circuito. Si yo en algunos circuitos yo puedo cambiar de pila, ya, o sea, la pongo al revés, y lo único que voy a generar es que la corriente circule en dirección contraria. O sea, en vez de que la corriente vaya en esa dirección, podría ir en esa dirección. Como en otros circuitos que a lo mejor son más sensibles o que requieren que la pila esté conectada de una cierta forma, podría dañar el circuito. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la respuesta es, va a depender de cada circuito. ¿Ya? Este tipo de preguntas son interesantes y la idea es que ojalá las puedan recordar para cuando vayamos avanzando, porque después cuando tengamos más conocimiento de esto y tengamos más recursos, nos vamos a ir dando cuenta de a poco en qué casos yo podría, por ejemplo, invertir una pila, en qué casos el hecho de que se corte una rama va a implicar que el circuito deje de funcionar, qué podría implicar eso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, siguiendo con lo que son los elementos de dos terminales, tenemos que indicar cuáles son las direcciones de referencia asociadas para el voltaje y la corriente. ¿Vas tú y yo de tu papá? No sé quién tendrá el micrófono prendido, pero Oye, por favor, si lo puede apagar. Ahí sí. Ya. No hay problema si les queda el micrófono prendido, eso uno no se da cuenta. Yo tengo la posibilidad de poder silenciar directamente, así que lo voy a ir haciendo en la medida de que se interrumpa el desarrollo de la clase. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a denotar lo que es una corriente eléctrica? Nosotros vamos a denotar lo que es una corriente eléctrica mediante una flecha, ¿ya? Entonces, la flecha me va a indicar la dirección que va a tener esta corriente. En este caso, esa corriente que se ve ahí, esa flecha me indica que la corriente o el desplazamiento de esta carga eléctrica se está realizando en esa dirección, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a indicar una corriente eléctrica y por consecuencia hacia dónde se están desplazando las cargas? Con una flecha, ¿ok? Y cuando el flujo neto de cargas entra por el terminal positivo y sale por el terminal negativo, nosotros vamos a considerar que es una corriente positiva, ¿ya? Mientras que en el caso del voltaje, los voltajes nosotros los indicamos con un signo positivo y un signo negativo. Este voltaje va a ser positivo cuando el voltaje que tengo presente en este terminal es mayor al voltaje que tengo en este terminal. O sea, el potencial eléctrico, el potencial para desplazar cargas, si es mayor el potencial para desplazar cargas en ese punto que en este punto, entonces yo voy a decir que el voltaje en realidad va a ser positivo. Ojo, para determinar que ese punto es mayor, yo los voy a comparar respecto a la misma referencia. ¿Ya? Un poquito más adelante vamos a hablar de a qué nos referimos con esa referencia. ¿Ya? Y otra cosa que tiene que quedar muy clara es lo que nosotros entendemos como la convención pasiva, ¿ya? O convención de direcciones de referencia, o sea, elementos pasivos. Entonces, ¿qué es un elemento pasivo y qué es un elemento activo en lo que son los circuitos eléctricos? ¿Ya? Un elemento activo es un elemento que es capaz de entregar potencia. No quiere decir que no pueda consumir potencia, pero también es capaz de entregar potencia. ¿Ya? Por ejemplo, las fuentes, ¿ya? Una fuente de voltaje, una pila. Sin embargo, los elementos pasivos solamente pueden absorber potencia, no pueden entregarle potencia al circuito. ¿Ya? Entonces, el elemento activo es capaz de absorber o entregar potencia, mientras que el elemento pasivo es solamente capaz de absorber potencia. Las resistencias, por ejemplo, vendrían siendo un elemento pasivo, ya que solamente consumen potencia, no son capaces de entregar potencia. Entonces, la resistencia es el ejemplo más básico, pero sin embargo más claro respecto a lo que es
a lo que es un elemento pasivo, ¿ya? La ampolleta en particular uno la puede modelar como una resistencia y por lo tanto una ampolleta vendría siendo también un elemento pasivo, ¿ya? Que si bien es cierto, alguien puede decir sí, pero está entregando energía en forma lumínica, nosotros consideramos la energía eléctrica como lo que nosotros queremos aportarle al circuito, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, la ampolleta está entregando energía en forma de luz, esa energía no le sirve al circuito. A no ser que hagamos un conversor en base a esa luz para que me entregue más corriente al circuito y es algo medio rebuscado, pero ese sería como un caso muy específico. ¿Ya? En general la ampolleta nosotros la tomamos como un elemento pasivo. ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, ¿cuál va a ser la convención pasiva o convención de direcciones de referencia? La convención pasiva va a decir que la corriente positiva va a entrar por el terminal positivo del elemento y por consecuencia va a salir por el terminal negativo. ¿Ok? Entonces cuando ustedes digan, ¿por dónde tiene que entrar la corriente? No, como estamos en convención pasiva, la corriente tiene que entrar por el positivo y ahí va a ser positiva. Si entra por el negativo, la corriente en ese caso va a ser negativa. ¿Ok? ¿Queda claro? Perfecto. Entonces, ya vamos terminando ya. Tenemos que definir, en base a lo que vimos anteriormente, lo que van a ser los voltajes de rama y las corrientes de rama. ¿Ya? Entonces, este circuito es el mismo que habíamos visto acá, pero ahora cada rama va a tener un voltaje asociado y en consecuencia también va a tener una corriente. Entonces el voltaje de rama va a corresponder al voltaje presente en los terminales de dicha rama, o sea, entre este terminal y este terminal, para esta rama, entre este terminal y este terminal, y también cada rama va a tener su propia corriente. ¿Ok? En principio yo debería asumir que todas esas corrientes y todos esos voltajes son diferentes. Pero después vamos a ver algunos casos en donde yo puedo inmediatamente identificar que o la corriente es la misma, o el voltaje es el mismo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero en principio todos deben ser diferentes. ¿Ya? Y lo último que vamos a ver hoy, vamos a ver el concepto de tierra. ¿Ya? Entonces, como ya les había dicho, el voltaje va a ser una diferencia de potencial entre dos puntos, una diferencia de potencial eléctrico, o sea, qué tanta capacidad tengo de mover cargas. Entonces, como yo estoy hablando de una diferencia de potencial entre dos puntos, nos es muy útil poder definir un punto de referencia común. O sea, un punto de referencia con la que yo voy a comparar ese punto para poder establecer un diferencial de potencial. Entonces, ese punto común nosotros le vamos a llamar tierra. Tiene ese símbolo y nosotros le vamos a asociar un potencial cero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a entender de mejor forma qué es lo que es la Tierra? Lo vamos a entender de la siguiente manera. Entonces, imagínense que yo tengo acá, imagínense que estos lápices son dos personas, ¿ya? Esta persona mide 1,50 m y esta persona mide 1,45 m. Si ustedes los observan, ¿ya? Claramente la persona que mide 1,50 m es un poquito más alta que la persona que mide 1,45 m. O sea, si lo llevamos a términos eléctricos, esta persona tiene un mayor potencial respecto a esta persona. ¿Ok? Pero ¿cómo puedo compararlos yo? ¿Cómo puedo comparar que uno es más alto que otro? Porque estoy usando un punto de referencia, que en este caso es la superficie en donde yo estoy poniendo estos lápices. Entonces, como tienen el mismo punto de referencia, la misma superficie, yo parto de esa superficie diciendo que acá es 0, voy aumentando y digo, ya este mide 1,45 m, este mide 1,5 m. ¿Ok? Pero imagínense ahora este caso. Ahora la superficie va a cambiar un poco porque este se subió un escalón. Entonces, si ustedes lo vuelven a comparar, si usamos la misma referencia anterior, este parece ser más alto, ¿ok? Parece ser más alto porque ahora está mirando a este desde abajo. Pero este ahora tiene otra referencia que vendría siendo este piso. Entonces yo en ese caso no puedo decir que este es más alto, porque la referencia o la base donde ellos están es diferente.
ocurre lo mismo con la Tierra. La Tierra es como que nosotros definamos el mismo punto y de ahí hagamos cualquier medición para determinar quién es más alto o quién es más bajo, ¿ya? Entonces, la Tierra es análogo a cuando nosotros comparamos las estaturas de algo o la estatura de alguien, porque estamos comparándolos frente al mismo piso, estamos usando el mismo punto de referencia. Y ese punto de referencia cambia si yo estoy en el primer piso de una casa, si estoy en el segundo piso, si estoy en el tercer piso. Pero sigo usando el mismo punto de referencia que yo considero como cero. Por lo tanto, la diferencia entre la altura de dos personas, independiente que estén en el primer, el segundo y el tercer piso, sigue siendo la misma. ¿Ya? El concepto de tierra es análogo a ese, va a ser un punto de referencia con la que nosotros vamos a comparar cada uno de nuestros puntos del circuito y en base a eso determinar cuál va a ser la diferencia de potencial entre los terminales de algún elemento. ¿Queda claro qué es lo que es la Tierra y qué es lo que representa y por qué necesitamos ese punto de referencia común? Entonces, la Tierra, como les decía, tiene esta simbología y puede ser física o virtual. ¿Ya? En el caso de que la Tierra sea física, existe una conexión directa y física a la Tierra, literalmente a la Tierra, ¿ya? A través de algún conductor o algún conductor o malla en terreno, ¿ya? Y esto es porque la Tierra es un buen conductor y corresponde al potencial al que estamos todos nosotros, ¿ya? O sea, todos nosotros estamos al mismo potencial que es el potencial de la Tierra. Y eso se hace por razones de seguridad, muchas veces para evitar cualquier descarga eléctrica profunda. Y en el caso de una Tierra virtual, podría ser la Tierra que nosotros tendríamos en algún circuito y que va a ser la referencia con la que nosotros vamos a comparar cada uno de estos elementos. Chiquillos, eso corresponde a la clase de hoy. La próxima clase deberíamos comenzar a ver lo que son las leyes de Kirchhoff. Recuerden que toda esta explicación se va a complementar a través de un pequeño video que yo les voy a tratar de dejar disponible lo antes posible. ¿Ya? Respecto a lo que vimos hoy día, ¿queda alguna duda? Sí, chiquillos, las clases que están grabadas quedan en el aula. ¿Ya? ¿De qué forma quedan en el aula? Para que no queden dudas. Nuevamente movemos esto. Ustedes van a la pestaña Docencia Online y obviamente a mí me aparecen todos los paralelos, a ustedes les va a aparecer solo el suyo. Aquí salen los enlaces a las videoconferencias de clases y de ayudantía. Y abajo ustedes son el paralelo 4, entonces si ustedes apretan en la lista de reproducción, los va a llevar a una lista de reproducción en YouTube en donde están los videos. Obviamente como llevamos una clase tenemos un video, pero aquí yo voy a ir dejando todos los videos y de todas las clases que nosotros tengamos a través de videoconferencia. ¿Ya? Chiquillos, con respecto a la clase de hoy, ¿tienen alguna otra duda? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? Ya, entonces, cualquier otra duda que haya quedado, obviamente que a través del foro o me envían un correo, ya recuerden que la próxima semana no hay clases, ¿ya? La próxima semana no hay clases, entonces nos estaríamos viendo la semana del lunes 13, ¿ok? Dígame. Con respecto a la semana libre, el plazo del trabajo del preinforme se mantiene, ¿cierto? ¿O se va a Por alargar ahora una sí, semana más? lo tengo que conversar con el otro profesor, por ahora el plazo se mantiene, pero nosotros les vamos a avisar oportunamente si es que ese plazo se cambia, ¿ya? Porque Ah, obviamente que ya, esto ok. es algo que nosotros no teníamos en cuenta, ¿ya? La Ya, ok. clase, me voy a responder la pregunta que dice, ¿cómo se sabe cuando se genera carga positiva y carga negativa? Eso va a depender muchas veces del desplazamiento de las cargas. Muchas veces lo vamos a poder ver a través de la diferencia de potencial, ¿ya? Y de la dirección de la corriente. O sea, si nosotros vemos que la corriente va hacia allá, vamos a poder determinar si es que entra por el terminal positivo o negativo y así determinar si la corriente es positiva o no. ¿Ya? Chiquillos, entonces, si no hay más dudas de la clase, ahora voy a detener el video y proceder a responder las preguntas relacionadas con los temas del curso.